Buenas tardes para todos. Bueno, otra vez estamos juntos, aunque sea juntos pero distantes. Bueno, la charla de hoy vamos a trabajar otros aspectos que tienen que ver también con la organización, con la estructuración de la planta. Siempre vamos a seguir trabajando sobre la planta. Acuérdense lo que decíamos los otros días, parafraseando lo que había en algún momento dicho el Le Corbusier, la planta es el campo de batalla, o no hace un par de años atrás, en su visita a nuestra facultad, repitió esa misma expresión Javier García Solera. Hoy vamos a trabajar entonces sobre esta temática que está definida en términos muy genéricos de entre frontalidad y rotación, y eso no es ni más ni menos que el anticipo o el enunciado de dos sistemas de composición, dos sistemas de estructuración de la planta. Frontalidad refiere al sistema clásico, a la estructura axial, a las simetrías axiales, y rotación refiere a las simetrías de rotación o alguna compensación de los cuerpos, de equilibrio de las partes. Vamos a trabajar sobre una casa de Michael Grave, que en realidad nunca fue casa, fue proyecto. Yo sé que ustedes lo han estudiado o lo están estudiando a Michael Grave, pero yo quería, antes de empezar a meternos en la casa, hacer un pequeño contexto para que ustedes ubiquen a Grave, o por lo menos yo lo ubique en el marco de la charla a Michael Grave. Michael Grave es parte de un grupo de arquitectos denominados, fueron parte de un grupo de arquitectos que produjeron un libro. Ese grupo de arquitectos, ese libro se llamó Five Architects, porque fueron 5 arquitectos que se reunieron en el Museo de Arte Moderno, 5 arquitectos pertenecientes a la Escuela de Arquitectura de Nueva York, 5 arquitectos jóvenes, y el motivo de esa reunión fue para que ellos expusieran lo que estaban haciendo y a su vez someterse a la crítica de los que estaban ahí presentes. Estos 5 arquitectos son, digamos, históricamente son continuadores de alguna manera de las enseñanzas que en su momento hicieron Gropius y Breuer, y sus arquitecturas son de alguna manera, cultivan cultores del lenguaje corbusieriano. Son casas las que vamos a pasar muy rápido sobre ellas, son casas con metálica y madera. Bien, podemos empezar, Miguel. Bueno, lo primero que les muestro es la tapa de la revista, del libro. Eisenman, Grave, Peter Eisenman, quizás sea el más conocido por ustedes. Michael Grave, lo tenemos a Watney, a Helleup. Mayer es otro bastante conocido, supongo que por ustedes. Grave, supongo que también. Los más desconocidos son Watney y Helleup. Y pasamos la siguiente. El primero, digamos, para pasar rápido, integrante de ese grupo, yo simplemente elegí algunas casas, algunas ilustraciones de la revista. En este caso es Peter Eisenman, esta es la casa 2, adelante, que es esta. No, esta es la 1. En realidad usé la tapa de la 2 porque así aparecía el nombre de Greg, que en la 1 no aparecía. Esta es la casa 1 de Peter Eisenman. La casa 1 de Peter Eisenman, la siguiente. La casa 2 de Peter Eisenman. Estas casas son buenísimas para que alguna vez hagamos una charla sobre ellas. Fueron los primeros proyectos interesantísimos de Peter Eisenman, y donde en este libro y escribiendo sobre estas dos casas, Peter Eisenman me presentó a mí el tema de la estructura profunda, sobre la que yo a partir de ahí adopté y siempre trabajo sobre ese concepto. La siguiente. La siguiente es Michael Grave, donde acá presenta dos casas,
esta es la Brandscraft, la siguiente. Esta es la Hanselmann, que a mí siempre me gustó y me pareció muy linda. Adelante. 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 Y que no va a tener nada que ver ese Grave que acabamos de ver recién con este otro Grave muchos años posterior a aquel que hacía sus primeras armas y que se presentaba en sociedad como los famosos Five Architects. Ese libro quedó en la historia de la arquitectura moderna. Richard Mayer o Richard Mayer, otro de ellos, adelante. Incluso es muy interesante, antes de pasar, perdón Miguel, si puede volver, muy interesante, bueno, muy interesante a la derecha, al margen a la derecha, esta despiece que hace él en la manera de presentar un proyecto. Está buenísimo para que los chicos, digamos, lo tomen en referencia, porque es como muy didáctico. Adelante. Charles Watmey, o Watney, fíjense lo que son las plantas, o sea, son interesantísimos los proyectos, adelante. Los proyectos, esto es del año 69, o sea, fíjense la cantidad de años que tienen estos proyectos. John Hedew, que para mí es uno de los más interesantes arquitectos de este grupo, que él estuvo después muy vinculado en la Cooper Union, donde daba clases. John Hedew murió ya hace unos años. Incluso John Hedew, que era muy amigo de Peter Eisenman, tiene un monumento que le hizo Peter Eisenman en Santiago de Compostela, Galicia, en la ciudad, se llama la ciudad gallega o algo por el estilo, no recuerdo, un enorme, gigantesco edificio que hizo Peter Eisenman, y en un lugar, en un rincón de toda esa instalación, es un edificio territorial, digamos, es un edificio topográfico, topológico. En una punta hay un monumento a John Hedew. Y John Hedew para mí siempre fue un tipo muy interesante, sobre todo considerando estas arquitecturas que él propone. Acá hay muchas casas, yo solamente elegí esta simplemente para presentárselos, pero pueden entrar a internet y buscarlo, y son interesantísimas estas configuraciones que él hace. Adelante. Y creo que será el último. Bueno, presentado de alguna manera el marco en el que vamos a entenderlo a Michael Grave. Michael Grave, muchos años después, en el año 79, estoy viendo la fecha que no me acordaba, le publican en la revista la siguiente. En esta revista, antes de pasar, bueno, disculpame Miguel, fíjense, hay tres estudios: Michael Grave, Agres y Gandelsonas, que es un estudio de argentinos que se radicaron en Estados Unidos hace muchísimos años. No sé hoy qué es de la vida, y la tapa, las ilustraciones que tiene la tapa de la revista son tres proyectos, mejor dicho, porque no son casas, si bien se construyeron, tres proyectos de tres edificios que están construidos en Buenos Aires. Ese también es otro tema interesante para que algún día lo abordemos, porque en su momento estos tipos eran vanguardia de la arquitectura y eran argentinos, son argentinos. Y Foster y asociados, que es un estudio más conocido. Ahora sí, la siguiente. Bueno, acá está la casa de vacaciones en Aspen, Colorado, de Michael Grave. Adelante. Unas configuraciones. Esta iconografía o este lenguaje es un lenguaje bastante forzado, absolutamente figurativo, nada abstracto como el que veíamos antes en 10 años antes, de 69 a 79 transcurrió tampoco 10 años. Figurativo porque de alguna manera está jugando para mí de una manera exagerada y exasperada una relación con la arquitectura costumbrista. Adelante. Es casi como naif esta representación. Pero el proyecto es este. Y el proyecto es este porque resulta de muchísimo interés, porque tiene montones de entradas para ser analizado. Y donde en esta primera mirada ya podemos empezar a advertir esto que de alguna manera le pone título a esta charla, la de frontalidad y rotación. Entendiendo por rotación
a lo que vemos en el ángulo, en la parte superior izquierda, digamos, esta suerte de Y, si se quiere, abrazando el patio. Un claro ejemplo, digamos, de una arquitectura basada en una expresión de una simetría, sí, una simetría de rotación, llamémosle, y en cambio hacia la derecha y abajo de eso tenemos una estructura más propia de lo que sería una simetría axial, lo que sería frontalidad en todo caso en términos y fíjense que la entrada desde la izquierda a la derecha, donde hay esa especie de círculo de entrada, de portón, de porche de entrada, claramente está haciendo alusión y referencia a la frontalidad, que es una de las características de las fachadas de la arquitectura clásica, y no vistas, porque si hay algo que caracteriza, digamos, a las fachadas o elevaciones, como se dice en la arquitectura moderna, de los edificios clásicos, de los edificios que utilizan la simetría axial, como en este caso, es la frontalidad, ¿no? Es decir, son elevación, son fachadas, fachada viene de facha, de cara, y, y la arquitectura moderna no tiene fachadas, tiene elevación. Adelante. Bueno, y esta es parte de la casa, de los mismos, son fotografías de la revista. Como verán, tiene una diversidad de componentes que ahora vamos a analizar, no tiene mucho sentido que no quedemos en ella. Adelante. Bueno, esto también son dibujos, como decía hoy, muy expresionistas, excesivamente cargados de retórica costumbrista, pero bueno, era lo común, lo típico que se hacía en esos años. Adelante. Esto es estamos hablando de 79, estamos hablando de época de la escuelita, ¿no? La escuelita, esa escuela de arquitectura que fundan en plena dictadura militar, Justo Solsona, Rafael Viñoli, Tony Díaz y Ernesto Cáceres, en la que yo fui alumno varios años y después profesor también en esa escuela muy afamado, muy marcada en la historia de la arquitectura contemporánea porque marcó un quiebre, marcó una ruptura frente a una facultad, en ese caso, que estaba bajo el poder de la dictadura militar y donde había más oscurantismo que enseñanza. La escuelita fue un acto de resistencia de estos 4 arquitectos y de un montón que nos sumamos. Inicialmente éramos unos 60 que nos sumamos ahí, y una escuela que tuvo una enorme importancia porque además de abrirnos la cabeza a nosotros, los más jóvenes, eh, yo ya no era tan joven en ese momento, pero habían más jóvenes que yo, por lo menos en ese momento, esa escuela tuvo la virtud, además de invitar a personalidades como vimos recién, Agnes y Andelsona, como Rossi, como Aldo Rossi, como Álvaro Sisavieira, como un montón que ya en este momento no me voy a acordar, pero bueno, un montón de gente y fue una escuela muy importante que duró hasta que se llamaron elecciones en el año 83 y los responsables de la creación de la carrera, frente a la opinión de los que queríamos seguir, los más jóvenes que queríamos seguir con ese proyecto, decidieron cerrarla y ir a la Facultad de Arquitectura. Adelante. Bueno, acá hay un primer análisis, digamos, que estamos viendo, el que yo denominé relaciones formales, geometrías y proporcionales. Fíjense, digamos, la cantidad de observaciones que en apariencia esa forma no tenía de manera muy evidente. Yo que soy un obseso de las relaciones cuadradas, me parece que es una relación muy armónica, muy interesante y muy dinámica por otra parte, a diferencia del rectángulo áureo. Me parece que acá está claro, quizás un poco forzadas algunas relaciones, no podría llegar a decir a ciencia cierta de que efectivamente estas relaciones que yo busco son acabadamente ajustadas, así como en la anterior charla sí estaban absolutamente ajustadas al diseño de la planta, acá no lo están de esa manera tan ajustada, pero a mí me interesaba de alguna manera como tender a buscar estas relaciones, estas
estas relaciones que son relaciones latentes, no están allí, no se ven, pero de alguna manera uno las puede ir relacionando, buscando y encontrando. Adelante. Lo que yo quería mostrar era precisamente estas configuraciones que yo denominé generales y articulaciones. Y por un lado tenemos el sistema de rotación, arriba a la izquierda, que está con color azul. Tratémonos de abstraernos del resto de la planta, pensémosla por un momento sola esa parte y efectivamente es una simetría de rotación. Y si la comparamos con la parte de abajo de la planta, donde sí aparece claramente axial, y hay un tercer elemento, simetría axial, quiere decir un edificio que se organiza en función de un solo eje, que en este caso atraviesa, ya lo vamos a ver, ese eje atraviesa toda la planta de izquierda a derecha o derecha a izquierda de manera horizontal y organiza incluso, pero también ese eje está generado por lo que denominamos eso que denominamos en el título frontalidad, o sea, es un eje axial, axial es eje, es un eje en espejo, solo que acá tiene solo la mitad del espejo, la otra mitad del espejo está transgredida o está colisionada por la simetría de rotación. Y hay un tercer elemento que compone esa planta, muy interesante, es una especie de articulador de estas dos simetrías, de un lado y del otro. Si bien el claustro es indudablemente perteneciente a la lógica de la arquitectura, viene, digamos, de la historia de la arquitectura, por lo tanto tiene que ver con esa arquitectura clásica, sin embargo ahí está articulándose junto con el otro, junto con la simetría axial que decíamos recién. La siguiente. La siguiente lo que refiere es a estos componentes, digamos, que tiene el proyecto. El cuerpo, digamos, denominamos cuerpo principal, secundarios y el claustro, digamos, llamaríamos cuerpo principal. Todas estas son definiciones que me las tengo que escribir porque cuando voy analizando y voy, digamos, viendo, metiéndome en el dibujo y metiéndome en el análisis, se me ocurren estas clasificaciones para hacer un poco más claro, digamos, lo que quiero decir de ellas. Entonces denomino cuerpo principal al azulado, porque es principal, porque contiene el programa principal el cuerpo principal, digamos, de la casa. El cuerpo secundario sería el que tiene los otros cuerpos, que son más el verde, digamos, que son los cuerpos que son de apoyo, digamos, al funcionamiento de la casa. Y en el centro tenemos el claustro. Y también digo que es principal el azulado porque de alguna manera ahí se juega el mayor interés de la propuesta de este proyecto, ¿no? Porque ahora vamos a analizar, si bien esa simetría, esa área azul, ese cuerpo azul, yo lo denomino en esta instancia, cuando avancemos vamos a entrar en algunas contradicciones, lo denomino como un solo cuerpo y lo denomino como parte de la definición de frontalidad, de arquitectura de frontalidad, no de frontalidad, sino, y ahí está la contradicción que yo mismo me piso, sino de arquitectura, de composición, de rotación, de composición moderna, digamos, de diseño moderno. Lo es porque justamente ahí se juega todo el discurso, el lenguaje y la contradicción, la contraposición y la articulación de estos dos sistemas, el sistema axial y el sistema de rotación. Por eso también es el cuerpo principal, por eso lo llamaba principal. La siguiente. Y acá hay un despiece de otra cosa muy interesante, digamos, que tiene esta casa, que es la cantidad de fragmentos, de elementos que la constituyen. No hay uno solo, sino que hay una diversidad. Si empezamos de arriba a la izquierda hacia abajo, todas las áreas circulares, digamos, las hemos coloreado de amarillo para unificarlas en cuanto que pertenecen a una misma matriz morfológica, a una misma lógica compositiva, y en todo caso, todas ellas además aluden a una centralidad.
en el caso de arriba, del cuadrado de arriba, es lógico que es el centro de ese cubo. En el caso del círculo amarillo que está en el medio de esa figura negra, que también ya vamos a analizar, también refiere a una centralidad en el punto donde se articulan esos dos sistemas, el de la axialidad y el de la rotación, como si fuera una especie de elemento en el que rota alrededor de una rótula, sobre la que rotan esos dos sistemas. Luego tenemos el claustro que ya habíamos analizado, tenemos los pabellones de servicio o de anexo a la casa, tenemos esa promenade, digamos que sigue la forma de la casa de una diagonal, y tenemos ese cuerpo artificializado, lo digo esto ex profeso, artificializado de árboles, ¿no? Es una representación del bosque como si fuera un artificio. Y si ustedes observan la planta azul, ya lo vamos a ver igual a esto, pero se los anticipo. Miran la planta azul, la parte superior que está como comida, está la expresión contraria al árbol que ha sido artificializado y la arquitectura ha sido naturalizada. O sea, estos juegos eran muy comunes de la arquitectura de esa época. Entonces, fíjense la cantidad de materiales que encontramos en el desarrollo, en la lectura, en el discurrir en los distintos componentes de la planta. Y los otros dos amarillos, que son como dos ábsides, que están en los extremos de la línea del eje, que en realidad articula y arma longitudinalmente todo el proyecto. Adelante. Y para eso yo tengo que referirme al libro, que me olvidé de poner la tapa del libro Collage City de Colin Rowe, y acá Colin Rowe lo que hace es una referencia a la ciudad, Collage City es la ciudad de fragmentos, y lo que ha hecho, digamos que son como fragmentos, como situaciones ideales, esto está tomado de la ciudad de Roma, y lo que hace Colin Rowe es eso, digamos, es hacer una configuración de una suerte de ciudad ideal con estos fragmentos ideales. Pero es algo en lo que se inspira Michael Grave para hacer una situación, una representación parecida en la planta que veíamos recién, constituida por distintos fragmentos. Fragmentos, además, si podemos volver al anterior, un minutito, Miguel, fragmentos anterior, y no hay mucho lío, sino, ahí está, fragmentos además que están en colisión unos con nosotros, como pasaba recién con estos fragmentos que Colin Rowe saca del plano de Noli, de Battista Noli, del plano de Roma, y arma ese collage. Bueno, volvamos al collage y sigamos. Bien. Ahora vamos a trabajar un poco estos elementos que de alguna manera yo fui anunciando que íbamos a ver más adelante y que están implícitos en el proyecto. Este proyecto está constituido sobre dos ejes fundamentales, ¿no? Y yo los llamo que son ejes reguladores que estructuran la planta en un sentido longitudinal y en un sentido transversal. Una simetría, las dos son simetrías axiales, las que estamos marcando acá, los dos basados constituidas o apoyadas sobre dos ejes. Simetrías apoyadas sobre dos ejes. Si nosotros analizamos, estuve a punto pero para no abrirme demasiado del análisis específico, estuve a punto también de traerlo como referencia. Si nosotros analizamos la planta de la vila rotonda de Palladio, vamos a encontrar exactamente eso, el encuentro de dos ejes, solo que, obvio, la planta de la rotonda de Palladio es una casa perfecta, que de los cuatro lados son exactamente iguales y se encuentran en ese punto central donde hace referencia al axis mundo, ¿no? Al axis mundi, el hombre como referencia, como centro del mundo. Pasamos a la siguiente. A su vez de esos ejes encontramos
estas simetrías generales. A poco que ustedes, digamos, miren, y lo van a hacer seguramente después cuando lo tengan al material, acá van a encontrar que hay una cantidad de ejes que articulan toda la planta, toda la arquitectura de la planta, ¿no? Y esos ejes podemos clasificarlos en ejes reguladores, porque son los que regulan, las que organizan la forma, y ejes visuales, que no tienen la función de regular y ordenar la planta, ordenar la arquitectura de la planta, sí de conectar partes de la planta. Fíjense la cantidad de referencias, acá los ejes visuales y los ejes, digamos, los ejes organizacionales, reguladores, trazados reguladores, están diferenciados por color. Unos son rojos, los reguladores, y azules son los visuales. Y está toda la planta organizada, orquestada, armonizada y regulada, controlada, ordenada mediante estos ejes. Esta es una técnica que ahora vamos a ver de dónde viene. La siguiente. Y aquí tenemos, bueno, un detalle más claro, más preciso, más despiezado, digamos, de los distintos componentes que hacen a la lectura fíjese la cantidad de ejes que nosotros podríamos encontrar en estas, y quizás algunos puedan encontrar ustedes también, porque a veces se pasan. Esto es un trabajo interesantísimo, porque estos son líneas que no están, líneas espaciales, líneas organizativas, líneas que no están en la arquitectura visual, en la arquitectura visible, pero están en el orden, lo explican. No se sabe por qué se nos parecen las cosas que están ordenadas y armonizadas. Estos ejes son sistemas de control, sistemas de regulación, por eso yo llamo que en algunos casos son trazados reguladores esos ejes, porque regulan la forma, y los otros también ayudan a regular la forma, pero su protagonismo no está tanto en la regulación de la forma, sino en la conexión de distintas partes de la planta, distintos componentes, distintos elementos que configuran la planta de manera visual. Por ejemplo, si tomamos este eje azul más largo, de arriba a abajo, que pasa al costado bueno, no sé, pero después lo verán ustedes, de arriba abajo es un eje bastante largo que atraviesa toda la planta, desde la parte que está resquebrajada hasta abajo, hasta la última habitación, y son todas conexiones visuales, porque lo hace permitiendo visualizar la casa desde un punto hasta el otro, atravesando distintas situaciones espaciales, atravesando habitaciones abiertas o vacías, pasando apretada entre muros que digamos, angostan la situación del espacio, se aproximan al cuerpo, luego se vuelven a abrir a situaciones más abiertas, a salones, a espacios más abiertos, pasan frente a lo que sería esa suerte de hall de entrada, para terminar finalmente en esa última habitación que seguramente sería un dormitorio, no importa en todo caso la función. Bueno, ese es un eje visual que corresponde con esta lógica. Y también es visual el que partiendo del centro del claustro se dirige en diagonal hacia la derecha y pasa por el medio de la promenade o esa galería, esa galería, digamos, que sale en diagonal hacia la derecha. La siguiente. Bueno, acá más claramente está expresada en términos más generales, no sé si están todos, pero para que esté claro y para que este avance sea progresivo, sea gradual, para que ustedes se vayan metiendo y se vayan en tema y se vayan entusiasmando, digamos, fíjense la cantidad otra vez de ejes organizacionales o ejes reguladores. Me resulta interesante además abordar el transversal al eje longitudinal, que yo digo que es el que atraviesa horizontalmente, el transversal, el vertical, que cuando llega a un punto en la parte superior gira ligeramente, haciendo un giro hacia la izquierda, tomando la vertical del plano que ha sido girado. O sea, ese eje es la proyección vertical del eje que organiza ese plano. Ese plano gira en función de ese eje. O sea, no gira de cualquier manera. Ese
ese plano que ha sido girado, lo ha hecho en relación a lo que le ha determinado la vertical de ese eje. La vertical en relación al plano, digamos, de fachada, al plano inclinado. ¿Qué más? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, y acá la siguiente es todo digamos, son los otros ejes, lo que no estaban tan, no sé, aparentemente no habían tantos ejes visuales. Lo que vamos a encontrar acá es que además, algunos ejes, además de ser compositivos, de ser reguladores, también lo son visuales, porque no cabe ninguna duda que esos dos ejes principales, el longitudinal y el transversal, también, además de organizar la planta, tienen una manifestación, tienen una representación visual. Poniéndome en una punta y en la otra, yo puedo atravesar toda la casa de punta a punta, de un punto al otro, y si me ubicara en el eje, en el centro, perdón, del claustro, me permitiría, digamos, abordar las dos direcciones, la transversal y la longitudinal, e incluso desde el centro de ese claustro, del encuentro de esos dos ejes, encontrar también el eje que se desarrolla de manera diagonal hacia la derecha y que va organizando la promenada, la galería o como quieran llamarle. Bueno, la verdad que es interesante. Fíjense incluso que la manera en que incluso el eje visual de abajo, un eje visual que sale perpendicular al bosque de árboles, también de alguna manera parte por la mitad del espacio que separa los árboles del resto de la casa. O sea, que siempre hay como una razón, como un porqué. Y es como si fuera una suerte de telaraña, un algo invisible que sin embargo sostiene, como un arnés que sostiene el proyecto de la casa. Adelante. ¿Y de dónde viene toda esta lógica, toda esta técnica? De un arquitecto inglés, eh, eh, Edwin Lutyens, ahí tenemos el nombre, que nos va a presentar lo que se llamarían simetrías de reflexión. Edwin Lutyens diseñó la ciudad de Nueva Delhi, hizo el proyecto del urbanismo de la ciudad de Nueva Delhi, y su arquitectura se basa justamente en estos ejes de composición reguladores y visuales, y que acá en la revista lo denominan, y me pareció, por eso lo recogí, lo tomé como dato, simetrías de reflexión. De reflexión porque son reflexivas, porque al ser axiales, la mariposa, el cuerpo humano es un eje, es una simetría reflexiva, la mitad igual a la otra mitad. Adelante. O sea, por eso se llaman especulares, porque especular es espejo. Por eso habla de reflexivas y me pareció una buena denominación. Bueno, y aquí tenemos una planta de un edificio, el Pavilion Hall, que es un edificio de Lutyens, que proyectó él, y los invito a que se aproximen un poquito a la pantalla y observen la cantidad yo me tomé de la revista, y yo que soy un fanático, así como subrayamos los textos escritos, a mí a veces me interesa con un lápiz de mina dura trazar lo que en este caso a mí me interesaba señalar las relaciones que establecían estos tres cuerpos principales, partiendo de sus centros, siempre buscando centros de los otros cuerpos secundarios que los articulaban. Fíjense la cantidad de ejes, y la cantidad de ejes que son ejes, esos son ejes de organización, son ejes reguladores. Pero después también tenemos los famosos ejes que hablábamos recién visuales, ¿no? Es decir, cómo se conecta, por ejemplo, esos hogares frente a un aventanamiento y coincide exactamente con el centro de ese aventanamiento. Y así con cada una de las partes, o las rótulas, digamos, cómo articulan el posicionamiento de las puertas o las ventanas, siempre partiendo de ejes que ubican el posicionamiento de las puertas y ventanas. Estoy hablando del círculo más grande, del ámbito circular más grande, a la izquierda. Fíjense la cantidad, y también el de la derecha pasa lo mismo con la ubicación de sus puertas, incluso fíjense en el de la derecha, como el vano de la puerta atraviesa de manera sesgada, diagonal, el grosor del muro, porque lo que está diciéndonos es que ahí pasa un eje que en ese caso, ese eje
se convierte en un eje visual y lo manifiesta la manera en que es cortado, de manera sesgada, el grosor del muro, el espesor, sí, el espesor, el grosor del muro por ese eje, en ese caso visual y compositivo. O sea, fíjense la cantidad de cosas. Vamos a la siguiente. Y acá en la siguiente vamos a ver otro edificio de Lutyens, o Latgen, creo que se dice, no estoy seguro, donde fíjense además la manera en que el edificio no solo articula sus lógicas, su composición interna a partir de esos ejes, sino cómo esos ejes además organizan de una manera unívoca y articulada toda la composición del exterior de la casa, del castillo, del palacio. Este arquitecto hizo muchísimas casas, estas son casas de campo, que parezca mentira. Hizo muchísimas de estas casas, lindísimas, esa revista tiene una cantidad de hermosísimas casas, pero además de tratamiento de solados, de escaleras, de muretes, de muros. Es fantástico realmente esta arquitectura. Bueno, y fíjense la cantidad, otra vez, la cantidad de ejes que atraviesan las distintas partes, digamos, de la casa y la relación que establece con los distintos puntos. Cada eje va a buscar un punto de referencia y va a culminar en un punto de referencia, así como nace de un punto de referencia. Todos esos ejes tienen siempre una razón de ser y conectan todo y organizan y ordenan todo. Y si bien son reguladores porque ordenan la planta, lo son también visuales porque ponen en evidencia esta regulación, esta relación de cada una de las partes con la casa y con toda la constitución que la casa, que el proyecto, digamos, organiza de la jardinería, del exterior del palacio. Adelante. Y aquí volvemos otra vez al pabellón hall, donde ahora ya le saqué una fotocopia, no volví al libro, a la revista, y marqué estos ejes principales. En realidad marqué los ejes, porque en la anterior yo no había marcado, digamos, estos ejes principales, sino que me había detenido en buscar las relaciones entre los espacios, digamos, rectangulares con los espacios circulares, y acá en cambio lo hago poniendo en evidencia cuáles son los ejes que podríamos llamar ejes reguladores principales de la constitución de la planta. Y también, si vemos arriba, el rectángulo de arriba a la derecha que está girado, cómo también establece un eje en relación al desplazamiento de esas rótulas que aparecen en el jardín frente a él. O sea que está todo absolutamente regulado, no hay nada que esté puesto fuera de lugar. Adelante. Y también, mirando un poco algunas cosas, me encontré que esa diagonal que ponía ahí Michael Grave tenía un algo que deberle a este proyecto de Marcel Breuer, que este es un proyecto que le hizo Marcel Breuer a quien era coequiper de él, decíamos recién en la escuela, pues ya me va a salir, en la Escuela de Arquitectura de Nueva York. Nada, una referencia nomás está bueno estas picardías donde uno lo empieza a encontrar como relaciones y dice, bueno, pero este no fue tan original, este lo sacó, bueno, pero está buenísimo, adelante. Bueno, y acá pasamos a otro tema, que en los fragmentos que estuvimos analizando hoy, acá lo resaltamos que son esta suerte de cuerpos negros, de masas negras, que se denominaban, digamos, en la arquitectura clásica del siglo XVII y XVIII, se utilizaba mucho esta técnica, que era ennegrecer los muros que contenían y que articulaban los distintos espacios idealizados en su forma en relación a otros. O sea, son una suerte de intersticios que articulan los distintos espacios. Y lo que hace Michael Grave es traer esa técnica, ese procedimiento, muy propio de esa época de los años 80, en la famosa escuelita que yo mencionaba hoy,
hicimos algunos trabajos sobre esto que se denomina poché. Así como suena, poché con acento, como si hubiera un huevo poché. Y la verdad que es muy interesante. Vamos a la siguiente. Y es muy interesante esto, verlo de esta manera. Y que de alguna manera tiene una cierta, nos remite de alguna manera a las figuras fondo de Colin Rowe, ¿no? En su libro Collage City. O sea, fíjense que está todo relacionado, por lo menos está relacionado para los que establecemos esas relaciones. Fíjense qué interesante además la cantidad que uno puede encontrar a poco que uno se vaya metiendo adentro de la organización, de la constitución de la planta. Bueno, y ahora les leo un breve párrafo para que se entienda un poco mejor qué es Poché. Se los leo. Poché era un término habitual en los ateliers de la École des Beaux-Arts de París, que designaba la técnica de representación consistente en el relleno de tinta de la sección de los muros de un edificio. Esto que estamos viendo. Su uso no se hizo explícito hasta el siglo XIX. Bueno, le chingué por 2 siglos. Pero venía desarrollándose ya desde el Renacimiento o el Barroco italiano, no tanto. Los arquitectos utilizaban el poché para abstraer en la planta las piezas residuales o de servicio mediante una textura que las devolvía al fondo del dibujo sobre el que se recortaban las figuras regulares. O sea, lo que hacía era resaltar las formas ideales que tenía la planta y ocultaba todas las piezas de servicio, todos los intersticios que la casa necesitaba, pero que no pertenecían a los ámbitos principales de la casa, por lo tanto no respondían a esta idealidad formal, y entonces caían, desaparecían, se diluían y aparecían como meros intersticios que apoyaban la idealidad de esas formas. Finalmente el poché era entonces la expresión del residuo, un medio para omitir de la representación lo circunstancial, lo que decíamos recién, y mostrar visiblemente el anhelo de idealidad de la obra de arquitectura. Es decir, esta búsqueda de mostrar esos espacios ideales libres de toda contaminación, de toda obstrucción, y aparecían entonces, y todas esas plantas clásicas que nosotros vemos y analizamos, vamos a encontrar esto. La siguiente. Plano de Roma. Plano de Roma, plano del sector de Roma, el Vaticano. Fíjense ustedes la cantidad de estas áreas negras que lo que hacen es ni más ni menos que resolver en esas áreas negras cualquier cantidad de funciones y usos que se van acomodando en ese sector de manera que, en este caso, la Basílica de San Pedro responda a su identidad. Allá arriba a la derecha, donde aparece donde dice Belvedere, en realidad esa es la Capilla Sixtina que se eleva. No encontré, hay algunos dibujos donde está la totalidad, pero no eran buenos, entonces opté por este que era más explícito el tema del Poché. Pero fíjense la manera en que se articulan, y otra vez vuelve a aparecer el tema aquel de la fragmentación que hablábamos hoy en la planta de esta casa de Michael Gray que estábamos hablando, ¿no? Fíjense cómo colisionan las distintas partes, pero como si fuera una suerte de masilla, como si fuera un yeso que se derrama sobre las imperfecciones, sobre las articulaciones, y llenan todos los intersticios para que aparezca la perfecta idealidad de los espacios de celebración, como en este caso es la columnata de la Piazza del Vaticano de Bernini y la Basílica de San Pedro, por ejemplo, y arriba la Capilla Sixtina. Adelante. Y otro ejemplo muy claro de esto es lo que se llama la manica lunga, o sea, la mano larga, el brazo largo, que es el edificio, esto es el edificio del Quirinale, con su plaza por delante. El edificio del Quirinale es el asiento del gobierno italiano. Y sobre el derecho sale un brazo largo, en la figura a fondo a la izquierda arriba se ve, un brazo largo denominado la manica lunga. Y eso hace justamente como ese intersticio que lo que hace es separar todo el espacio de la jardinería,
del edificio del Quirinale, separarlo de la calle y del resto de la ciudad. Y entonces uno podría, haciendo un esfuerzo y pensando otra vez en Colin Rowe, que habla de figura-fondo, y pensándolo en términos de figura-fondo, podríamos pensar que los espacios figura son los blancos y los espacios fondo son los negros. Es decir, aquello que habitualmente nosotros reconocemos como positivos, los edificios construidos, acá se comportan como fondos. Son los que soportan la idealidad de los espacios abiertos, en este caso del Palacio Quirinale. Interesantísimo esto. Entonces la Manica Lunga no es ni más ni menos que ese residuo lineal, ese intersticio, perdón, no residuo, intersticio lineal, que es el que está apretado entre la calle y el resto de la ciudad y el espacio del fondo del Quirinale. Adelante. Y corrijo, no residuo, sino intersticio. Porque justamente el juego, digamos, en la planta de Colin Rowe, de Graves, perdón, de la casa de Graves, y la búsqueda de Graves de resaltar esos espacios negros, es justamente la búsqueda de hacer al revés, de hacer visible el intersticio. O sea, jugar con esa contraposición. Si bien los clásicos utilizaban el negro para hacer desaparecer en la totalidad de la planta, en esos intersticios, las partes irregulares de la planta, lo que hace Michael Graves es ponerles el valor de componer la planta y lo pone en evidencia, o sea, hace exactamente lo contrario. Bueno, esto es la planta del Hotel Beauvais, donde se ve claramente otra vez la cantidad de espacios poché o la cantidad de intersticios que se articulan para convenir, para componer, para regularizar, para proteger, digamos, la idealidad, para asegurar la idealidad de ese espacio central de la planta de este edificio. Adelante. Bueno, y acá otra vez lo mismo. Esto es la Cancillería de Berlín, si no recuerdo mal. Creo que sí. Sí, la Cancillería de Berlín. Y es un sector, simplemente la Cancillería de Berlín es un edificio muy largo, clásico, y a mí me pareció que a propósito incluso de las formas que de alguna manera se producían con el ennegrecimiento de los muros, de los espacios intersticios de la planta, de alguna manera tenían una familiaridad, un parentesco, una proximidad visual con las formas que utiliza o que procura, que propone Michael Graves, que fuerza Michael Graves con sus espacios intersticiales, sus pochés en la planta de su casa. Adelante. Y acá entonces salimos un poco de los análisis más, más lineales, si se quiere, más cuantitativos, para pasar un poco más a los análisis más cualitativos, donde tienen una carga expresiva muy importante, que a mí me interesa mucho trabajar siempre en términos también de figuras fondos, de planos más profundos, planos más adelantados. Y acá lo que está demostrando este dibujo es precisamente esta composición biaxial, llamémosle. Perdón, no axial, porque no es axial, no es doble la axialidad. Es bisimetría, digamos, la doble simetría que la planta presenta. En el grisado oscuro, claramente, digamos, está expresada la silueta de un palacio, de un castillo, que tiene esa lógica incluso escalonada y siempre siguiendo y reforzando la idea de frontalidad y siguiendo el eje axial, el eje que compone la planta, y hacia el lado superior una planta absolutamente transgresora, o contraria, porque no lo es transgresora, no transgrede, en realidad propone otra simetría, es la simetría de rotación.
clarísimamente expresada acá en este dibujo. Y el claustro, articulando estas dos simetrías como elemento protagonista, y vacío, el claustro, espacio vacío, y el espacio, el cuadrado, así como el cuadrado vacío del claustro, el cuadrado lleno de árboles, o sea, macizo de árboles, que está en la otra, que ocupa el otro sector. Adelante. Bueno, acá podemos hacer una lectura más acabada de los distintos componentes y piezas que constituyen lo que nosotros denominamos arquitectura de frontalidad o simetría axial. Todos los componentes, independientemente de todo lo otro que quedó en blanco, de lo que efectivamente constituyen para terminar de redondear esta idea de encontrar a dónde está la arquitectura, llamémosla en términos del título, entre frontalidad y rotación, que corresponde a la idea de frontalidad, ¿no? Es decir, el encabezamiento hacia la derecha, hacia la izquierda, la entrada, el porche de entrada, el claustro que le sucede, los distintos pabellones de anexos que se corresponden abajo, que se van escalonando, y todo siempre a lo largo de esta simetría, de este eje, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Está clarísimo, digamos, acá la silueta a la que responde esta mezcla, esta oposición entre simetría axial y simetría de rotación. Lo siguiente. Y acá, por el contrario, despejando, digamos, los elementos de alguna manera, despejando de alguna manera los elementos que están haciendo referencia a la simetría axial, todos estos cuerpos juegan, digamos, una simetría de rotación, enfatizada en la diagonal y en la parte superior, más grisada y más oscura, en donde se manifiesta con mayor intensidad la rotación, donde se aclara más abajo, de alguna manera, los otros cuerpos que son parte de la simetría axial, pero que también, puestas en conjunto, se constituyen como un conjunto de simetrías de rotación. Pero acá está lo interesante, además de esto que estamos viendo, es que toda la composición en algún punto se articulan uno con otro, digamos, y eso es algo que se me pasó ver en las otras plantas que mostrábamos hoy. Entonces, fíjense que hay partes de la simetría axial que son constitutivas de la simetría de rotación y que también hay partes de la simetría de rotación que son constitutivas de la simetría axial, ¿no? Es decir, el cuerpo central con esta especie de ábside que es el ingreso, digamos que está sobre el lado izquierdo, ese cuerpo es un cuerpo que está, digamos, dispuesto en función de una simetría y de la otra. Juega en esa doble posición. Adelante. Y todos esos cuerpos, todas esas disposiciones, en definitiva, esas formas que configuran la generalidad de la planta, donde todas desaparecen en un grisado, donde todas son parte de una misma composición, lo que hacen es poner en evidencia la relación con el vacío del claustro. La importancia que tiene entonces esa situación interna, esa situación interior a la planta, que es ese claustro vacío que ha sido despojado de, no despojado, que ha sido digamos, puesto en evidencia la importancia, pese a estar vacío de construcción, pese a estar vacío de referencias arquitectónicas tangibles, visibles, sin embargo, ocupa el lugar central de la planta. Y entonces yo podría decir que ese es un vacío, como me gusta decir muchas veces de la estepa patagónica, es un vacío lleno de vacío. O sea, está constituido en un vacío predominante sobre la materialidad del resto de los cuerpos que la rodean. Y tiene esa importancia, tiene ese valor. Sin embargo, es un vacío. De alguna manera es otra vez, es como volver a darle vuelta y poner la inversa de aquello que en apariencia primero representaba. Estructura profunda, finalmente, ¿no? Adelante. Y bueno, y acá lo que hay es una
resalte, una manifestación y una relación evidente, porque todo ese claustro está rodeado de una galería que luego deriva en esa galería que se extiende hacia la derecha y arriba, esa especie de promenade en donde de alguna manera se produce como la organización incluso del resto de la plaza. Cómo deriva, digamos, ese espacio central con su galería en esa promenade. Adelante. Y acá volver sobre aquello que decíamos, digamos, a principio, cuando hablábamos de otra de las características que tenía esta composición, esta planta, este ejercicio. Verdaderamente ese es un proyecto ejercicio. Yo creo que esa casa nunca se hizo y esa casa para mí tiene el interés, siempre tuvo el interés desde que la descubrí cuando me compré esa revista hace muchísimos años, allá por los años 80, que fue cuando la conocía, cuando la compré esa revista, siempre tuvo el interés no de un proyecto que podía ser construido, porque estaba más cerca casi de la parodia, casi de la caricatura, que de la realidad concreta de la arquitectura, como yo por lo menos le entiendo a la arquitectura, pero sí me pareció que era un campo de batalla, volvemos sobre ese término, para justamente desplegar estrategias bélicas, si se me permite la figura, sobre una cantidad de elementos y componentes que no todos los proyectos o no todos los ejercicios, todos los proyectos tienen la posibilidad de plantear ejercicios de tanto aprendizaje, de tanto ensayo en realidad. Y acá hay otro de los elementos, lo que señalábamos hoy, ¿no? La parte superior a la izquierda, carcomida, como si se tratara de una hoja, como si se tratara de un árbol, como si se tratara de orgánico, de lo artificial, y por el contrario abajo, ese cuadrado donde los árboles están ordenados como si fuera un regimiento prusiano, donde la configuración es perfectamente regular y geométrica, se oponen uno a otro, y otra vez vuelven a ponerse en oposición, vuelven a buscar la contradicción, vuelven a buscar aquello que no esperábamos, ¿no? Vuelven a ponerse en lo opuesto. Sirve como reflexiones sobre herramientas y sobre miradas sobre la arquitectura. No acuerdo tanto sobre esa resolución y sobre esa manera de resolver, sobre todo la arquitectura, la metáfora de la arquitectura devenida en algo artificial, en algo natural, perdón, en algo verde, en algo hoja, en algo orgánico, no lo acuerdo para nada. Hago la diferencia. Sí puedo entender que los árboles se constituyan con una forma regular y tomen la forma de una geometría, eso sí puede ser, y hasta no lo veo mal, pero no, obviamente estoy de acuerdo. Es solamente un ejercicio, por eso digo, esta planta, este trabajo, esta propuesta, este proyecto o anteproyecto, más que un proyecto y un anteproyecto de Michael Grave, lo tomo como base de ensayo para ver y analizar todas estas cosas. Adelante. Bueno, y acá son una serie de variaciones que voy a mostrarles, 4 o 5 más, sobre cosas que me parece que se me ocurren, digamos, cuando trabajo, cuando me interesan estas formas. Acá ya, esta forma, como decíamos en la charla anterior, aquí ya la arquitectura se ha ido cada vez alejando más, ha ido desapareciendo y la forma, los dibujos empiezan a tener una autonomía, empiezan a tener una lejanía con la planta de arquitectura que también me resulta muy sugerente. Adelante. Este juego de profundidades, de luces, de sombras, de planos que se proyectan sobre el fondo negro, las luces, las pequeñas, los reflejos que se generan entre ellos. Bueno, siempre vuelvo a decir lo que decía al final de la charla anterior y al final de esta charla también. Finalmente, estos son materiales de proyectos que son el resultado, que surgen como el resultado de analizar una obra de referencia que es la propia obra. La propia obra que leída como es leída, como fue leída, como puede ser leída, genera materiales de proyecto. Materiales de proyecto que luego podemos volver a ir a buscar ese armario que hablábamos los otros días,
abrir las dos puertas de vidrio que lo cerraban y buscar en algún lugar vacío de alguna de las estanterías y empezar a ubicar estos elementos allí, para que cuando yo tenga que proyectar, vaya en algún momento a volver a abrir ese armario y buscar esos elementos ahí inertes, como si fueran objetos que no valen nada, pero que sacados de allí, en tanto inertes y en tanto simples cosas, puestas en un proyecto, cobran la vida que les da el arquitecto cuando las utiliza y las pone en acción en un proyecto. Adelante. Otra cosa también parecida, digamos como tratar de sintetizar en dos formas, digamos, la composición general de la planta. La siguiente, lo mismo que estábamos hablando hasta acá, no son ni más ni menos que juegos, configuraciones formales, dibujos, armónicas, armonías, oposiciones, adelante. Bueno, la última, digamos, de los dibujos que generó la planta, nada, lo mismo de hoy. Me resultó a mí siempre me interesa como encontrar algún momento de síntesis, como que los dibujos vayan derivando en síntesis, y me resultó muy difícil encontrar, así como en el anterior, las últimas formas finales eran prácticamente tres cuerpos, giraban uno en torno al otro, uno más oscuro, uno más grisáceo y otro más claro. Acá me resultó muy difícil encontrar esa síntesis, y seguramente la dificultad de la síntesis está en parte porque yo no la supe encontrar, y en parte, y esto para sentirme menos culpable de no haberla podido encontrar, en parte porque la planta es muy compleja, tiene demasiadas cosas, y realmente me resultó muy difícil encontrar una síntesis que pudiese hablar de todo eso que estaba allá adentro. Bueno, acá termina, pero veamos 3 o 4 imágenes siguientes que me parece que valen como reflexión. Bueno, una reflexión que salta a la vista. Señores, Mies van der Rohe, cuando hizo la Neuhaus en Berlín, también usó simetría axial. Y aquí se las presento. Se las presento, la simetría axial en la composición de la planta, abajo, digamos, de la cubierta general del museo. Fíjense la manera, la disposición de las escaleras, las maneras en que están dispuestos los tabiques generales, pero el basamento de la New Gallery, las escaleras están puestas en rotación, en simetría de rotación. O sea, Mies van der Rohe en esta planta vuelve a conjugar estas dos simetrías, la simetría axial y la simetría de rotación. Y además utiliza un componente, no sé, como estamos viendo plantas, simplemente lo refiero, pero no lo tenemos para ver, no lo traje. En definitiva, es también una noción de la arquitectura clásica apoyar sobre un estilóbato, que es lo que es todo este basamento con las escaleras, un gran baldaquino, como es el edificio de la nueva galería, de la New Gallery de Mies van der Rohe, y que también es una noción clásica. Adelante. Y la planta, abajo de ese estilóbato, de ese basamento, lo que contiene la planta es esto. Y ustedes fíjense que la planta, que tiene una cantidad de, sobre todo abajo, en la parte inferior de la planta, una cantidad de subdivisiones, que son puro equipamiento, son pura fábrica de locales donde se alojan distintas cosas, que son para oficinas, para guardar cosas, pañoles, etcétera. Eso es una fábrica de divisiones que no tienen mayor relevancia, pero la parte de la planta donde está, digamos, casi contenida en un cuadrado, la parte principal del subsuelo, otra vez vuelve a apoyarse en un eje de simetría central que comunica transversalmente y organiza transversalmente toda la planta. Pese a que ya no es la planta de arriba, que es la planta del discurso, la planta de la celebración del espacio, sino que esta es una planta de apoyo donde está el museo, magnífico museo de piezas, hay unos cuadros de Rothko, por ejemplo, ahí abajo están buenísimos, y ese jardín que está a la izquierda es espectacular, que me hace pensar en Mies también, en su casa de 3 patios. Bueno, esa planta casi cuadrada que contiene todas
todas esas habitaciones que prácticamente, salvo las que están en los ángulos extremos, se apoyan sobre los ángulos, el resto quedan flotando en ese vacío. Otra vez, esos cuerpos que flotan en ese vacío tienen una cierta sugerencia de rotación, pero claramente están apoyados sobre una simetría axial. La siguiente. Este es ¿cómo es? El edificio de Mies, Crown Hall. Y también no puedo decir nada contrario a lo mismo. Otra vez aparece la simetría axial de la planta, la que organiza, estructura toda la planta. No hay equívoco alguno. Incluso las dos maneras de resolver, la parte de servicios y las salas de reuniones con esa enorme mesa, es exactamente igual de uno que del otro. Las escaleras igual. Está absolutamente todo equilibrado en función de una simetría o una doble simetría axial, pero esencialmente de un eje que atraviesa, justamente transversalmente, precisamente atraviesa la planta en su eje central y la organiza, o sea que sería, como decían de Lutyens, estos ejes reflexivos, sería un eje reflexivo porque una mitad es igual a la otra mitad. Adelante. La oficina, no, este es el Crown Hall, el otro era Bacardi, o al revés. No, este es el Crown Hall, el Bacardi era el otro, me parece. Bueno, igualdad. Una planta absolutamente simétrica, absolutamente simétrica. ¿Qué más podemos decir de esto? La siguiente. Elwood, Cray Elwood, bueno, otra vez, un study house, unos cuantitos, un poquito, unos años después, y fíjense el tipo de arquitectura que las famosas study house o casa estudios que tanto admiramos. Fíjense otra vez, es dos cosas. Está constituida, y lástima que no traje la planta de la rotonda de Palladio, porque hubiera venido absolutamente pertinente. Es una planta que está organizada en 9 cuadrados, absolutamente. El central y los otros que los rodean constituyen una planta de 9 cuadrados. Y además de dos ejes de simetría absolutamente como Palladio hace en la rotonda, que se atraviesan y se cruzan en el espacio central. Y luego la disposición de los cuerpos, salvo alguna ligera modificación, pero evidentemente hay una gran voluntad por diluir en lo posible la diferencia para que efectivamente los cuerpos que están flotando en la planta también aporten a la comprensión de esta lógica de la axialidad. Sin embargo, el cuerpo que pone a la derecha de la planta general, este pequeño volumen más chiquito, que es un garage, creo, conformado en relación al cuadrado general, a la planta principal, constituyen un conjunto donde aparece la simetría de rotación. O sea, pese a que el garage también organiza en función de una leve simetría, de una leve axialidad, la relación conjunta entre el garage y la planta general de la casa constituyen una simetría de rotación. O sea, rompen o complejizan la axialidad que planteaba la planta general. Adelante. Bueno, y acá está esta, creo que es la otra era la Rosen y esta la Hoffman. Bueno, acá lo mismo, acá clarísimamente esta es una simetría de rotación, pero no podemos negar que la simetría de rotación también es deudora de una sugerida simetría axial, que es la que le da esta suerte de equilibrio, y acá aparece aquella otra denominación que muchos llaman a la simetría de rotación, es la simetría de los equilibrios, donde los cuerpos se equilibran uno con otro. Y fíjense que acá hay una clarísima simetría de rotación, casi parecida ser la pieza de una balanza, donde uno pareciera de alguna manera estar equilibrado o balanceado con el otro si ponemos como parte de esa composición el pie inferior, digamos, la parte inferior. O sea, interesantísimo. Creo que hay una más. No, es la última, ¿no? Era la última, dale. Bueno, buenísimo. Había una del Cámara, pero la saqué.
porque me pareció que como última imagen esta era la que más podía hacer una síntesis de lo que yo he querido contarles hoy. Y de alguna manera les mojé la oreja con las obras de Mies y de Craig Elwood, que todos los consideramos como arquitectos modernos. Hay también algunas obras de, bueno, de Adolphe Loos, hay que hablar, de Le Corbusier, donde más que en las plantas, en el caso de Le Corbusier, las fachadas, uno puede encontrar esas referencias a la axialidad. O sea, yo lo que los invito es a incorporar como conocimiento esencial, ustedes que están en esa etapa de incorporar conocimientos y de crecer sobre la base de esos conocimientos, de analizar, de incorporar la lógica de la simetría axial. Porque la simetría axial es parte de las herramientas que tenemos que utilizar y que más de una vez nos van a servir. Es decir, y que yo no hablo de arquitectura clásica, hablo de simetría axial, o sea, hablo de herramienta, la desconecto de su referencia histórica. No hago historiografía, hago procedimiento técnico. Estoy hablándoles a estudiantes de arquitectura que están adquiriendo conocimientos de la técnica del proyecto. Lo desconecto de la historia, pese a que estamos en un ámbito de la historia, pero yo les hablo desde allí. Por lo tanto, revaloricemos la importancia de la simetría axial, porque la simetría de rotación, mal que mal la manejamos y sabemos. Seguramente en la medida que nos metamos más en su lógica y en su posibilidad, y además la simetría de rotación tiene su explicación porque se opone a la simetría axial. O sea, no puede comprenderse cabalmente cómo funciona la simetría de rotación si no se comprende, si no se tiene un conocimiento de la simetría axial. Porque si no funcionamos simplemente automáticamente. Porque como se hace y todo el mundo la hace y vemos las obras y las repetimos y no está mal, pero desconocemos que esa simetría de rotación se generaba ya a principios del siglo con la vanguardia, ¿eh? Con el neoplasticismo, por ejemplo. Entonces digo, me parece que también el conocimiento de la simetría axial es un fundamento y un fundamento que le va a dar seguridad al momento de usar una simetría de rotación. Bueno, hasta acá llegué y muchas gracias por haberme escuchado y espero que les sirva. A mí me encantó, además me encanta meterme y me encanta compartir. Ojalá sirva. Buenísimo, Ale. Muchas, Bueno, muchas gracias. bueno, muchas de Eh, nada. Bueno, bueno, aprovechenlo. sí, 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 sí. Nos viene, sobre todo, creo que esto que comentaste al final, terminaste de encerrar una idea que venimos trabajando hace rato en la materia, que es quitarle ese prejuicio a las Claro, herramientas del proyecto de que la simetría axial es clásica y vos mostraste ejemplos de modernos referentes utilizando ambas simetrías. Eso me parece claro. que estuvo genial. Algunos dioses que tenemos de la arquitectura moderna como Mies, bueno, parece que el señor también utiliza simetría axial. Lo que pasa es que todos esos arquitectos se formaron en la escuela de Beaux-Arts, de Bellas Artes, y en la escuela de Bellas Artes lo que se enseñaba era eso, hasta que aparecieron las vanguardias y dijeron, no, todo eso es una mierda, lo vamos a cambiar por esto. Entonces, claro, y es más, hay una cantidad de, el edificio Cábana en Buenos Aires, una cantidad de arquitectura, que no la traje para no hacer demasiado largo esto, de arquitectura del llamado racionalismo porteño, están llenas de referencias a la axialidad porque era lo que sabían hacer y lo que les daba seguridad. Entonces, hacían ventana corrida y las plantas eran axiales. Así de claro, Sí, el sí, Cábano es sí. un ejemplo. Bueno, Bueno, no sé si alguien quiere hacer un bueno, comentario o Guido, Hola, dejalo ¿me a escuchan Guido, bien? pobre, siempre lo mando al frente a Guido. o lo No, no dejamos pasa tranquilo nada. a Ale, como quiera. No, no, yo ¿Me, no tengo problema. Pero... me escuchan bien? Antes que nada. Sí, sí, te escuchamos muy bien, Guido. Perfecto. Bueno, obvio que me gustó esta última cuando me dijiste cómo Mies y Crane Airwood mojaron la oreja, ¿no? Sí, Eh, está buena esa frase que usaste debido a que siempre por esta cuestión eh, epidérmica a veces que consideramos de los arquitectos, ¿no? Que no, este es moderno, ¿no? No trabaja con la axialidad, no trabaja con conceptos clásicos, pero bueno, es una gran lección de cómo eh,
elementos, ¿no? O relaciones que trascienden la arquitectura, que trascienden cualquier arte, como este concepto de axialidad que nos acabas de compartir, pueden estar en el año 1500, en el 1900, en el 2300, digamos, son herramientas que trascienden. Entonces, Exacto. eso es lo interesante que nos acabas de mostrar. Y luego, a ver, tengo una apreciación que tal vez la compartís, que me hiciste acordar mucho de la trilogía de John Berger, en el sentido de que él saca 3 libros, donde el primer libro se llama Modos de ver, ¿no? Sí, El segundo se llama Sobre el dibujo y el sí, tercero se señor. llama Sobre la mano pensante, ¿no? Es casi como un proceso que está demostrando con esa trilogía. Yo creo que un poco lo que nos mostraste es eso, ¿no? Ese proceder donde parecería que primero, como nos explicaste, esa plantita que empezaste a rayar, eh, empezaste a detectar, ¿no? Con la visión, con la observación. Luego que detectaste, estuviste dibujando. Sí, Y luego que dibujaste, creo que los demás dibujos donde empezás a jugar un poco es donde empezaste a pensar con la mano. sí, Eh, sí, sí. es, a ver, me interesa ese proceso, ¿viste? De decir, bueno, me imagino el primer día que te compraste el libro de los Five Architects, que cuando empezaste a ver las plantas, bueno, tuviste como ese proceder, ¿no? De decir, bueno, empiezo a activar el chip del modo de ver, luego empiezo a dibujar sobre lo que estoy viendo y luego empiezo a pensar, no sé si será cierta la apreciación o por ahí voy por otro camino en eh, lo que estoy comentando. No, sí, sí, sí. No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No me acordaba del tercer libro de ese libro, no lo tengo de Berger, que es La mano que piensa, pero sí, sí, sé del libro. Y me parece que La mano que piensa también es una buena definición de esto, ¿no? De estas cosas que ustedes abordan en materiales de proyecto y en historia, porque es exactamente así. Digamos, la mano es una ironía en realidad, porque la mano sigue los destinos de la vista, en realidad. La mano que piensa es el resultado de la manera de mirar, ni más ni menos. Y lo que uno hace en la facultad a lo largo de los 6 años de la facultad, no hace ni más ni menos en cada rincón, en cada materia y en cada cosa que hace es aprender a enfocar la mirada. Y que eso es lo que nos hace arquitectos. O sea que la mano que Bueno, empieza estaba buenísimo. No, no, no me acordaba de ese título. no, y bueno, y cierro con esto. A ver, también hay una gran lección. Yo, bien vimos cómo todas estas herramientas que nos compartiste se aplican en diferentes obras, Seguro. pero pasa que a veces no todo tiene una utilidad, ¿no? Hace un tiempo he leído un libro que, que se llama La utilidad de lo inútil. Lo escribe un filósofo calabrés Sí, que hace una comparación fabulosa, que creo que viene a esto también. Dice, hoy en día, esta época contemporánea, tiene más valor un cuchillo que una obra de arte. ¿Por qué tiene más valor un cuchillo que una obra de arte? Porque hoy con un cuchillo puedes cortar, puedes matar a una persona, puedes sacarte la mugre que tenés en las uñas. Y en cambio, ¿qué utilidad tiene una obra de arte? En realidad, si vamos al caso, no tiene ninguna utilidad. Lo que tiene es un placer estético, ¿no? Yo creo que estas cosas que acabamos de ver, obvio, pueden llevar una utilidad, no hay duda, como lo hemos visto en la construcción de algunas obras. Pero también contemplemos esa inutilidad de decir, como te habrá pasado a vos, Ale, ¿no? Cuando compraste ese libro, bueno, empezaste a descubrir cosas y no deja de ser más que un placer estético lo que acabas de, bueno, lo que acabaste de realizar, ¿no? Con sí. ese descubrimiento. A lo que voy es eso, que no encontremos siempre una utilidad a todo, sino a veces pasa por cuestiones que no se explican, ¿no? Que es lo que tiene el arte a veces, de poder ver la realidad de Exacto. muchas formas.
Bueno, la finalidad sin fin del arte finalmente, porque no tiene una finalidad práctica. La finalidad de una obra de arte, ¿cuál es? No, en sí misma, el arte en sí mismo. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, ante todo esto, chicos, abrimos, obvio, el micrófono para que quiera preguntar algo y si no se animan al micrófono, hoy si quieren hacer una pregunta en el chat, nosotros la leemos, no hay ningún Guido, problema. Sí, ¿puedo hacer una acotación? Un poco de la mano de esto último que decías, que me parece, y resaltar dos sí, palabras que adelante. dijo Ale, que estaban muy buenas. Cuando estaba mostrando sus procesos, mencionó la palabra relaciones latentes. Y a mí me parece muy interesante poder resaltar ese concepto en un proceso, ¿no? Y un poco agarrando esto que decís vos de la utilidad y sacándole el peso a que todo tiene que tener una utilidad, el proceso también tiene sus partes en las que capaz que cada faceta no es tan consistente en sí misma, sino es consecuente de una, ¿cómo decirlo? Como, como una Es el parte de un sustento que va haciendo el proceso que proceso. termina sacando otras conclusiones y que no por eso hay que como pensar de que un análisis no me va a servir o no me va a llevar o no me va a dar algo instantáneo consistente, ¿no? Entonces revalorizar eso y cómo en todo ese proceso están esas relaciones latentes porque están como queriendo llegar a algún lado y eso me parece muy interesante para que los procesos sean conscientes de eso, de que algunas veces alguna etapa no te puede dar tanto, pero si seguís, sí, vas a terminar como llegando a algo. Y siempre le vas a encontrar una vuelta. Sí, la otra cosa que me parece importante, Mauro, también es decir, ese tema del análisis, ¿no? Es decir, yo creo que si uno se queda con el tema del análisis, del procedimiento del análisis, en realidad por lo general es una situación bastante tediosa la que se nos presenta, pero si en lugar de decir análisis solo, decimos voy a proyectar un análisis, porque en realidad si el análisis no se convierte en parte del proyecto, y la verdad que es un embole, es un aburrimiento, Claro. y no vamos y no vamos a vencer esos primeros escarceos que todos hacemos casi de memoria, como si fuera una regla de tres simple, o como si fuera una cuenta, de las primeras etapas entre comillas, de un análisis, no vamos a salir de allí si no nos ponemos a pensar que eso es una parte necesaria, pero de ninguna manera suficiente, necesaria para desplegar después lo que verdaderamente va a ser el verdadero conocimiento. El que de allí podamos seguir escarbando, metiéndonos en la profundidad de la estructura profunda, ¿no? Lo que Peter Eisenman habla en este libro de los Five, mencionando a la Chomsky. Entonces digo, el análisis pensémoslo como proyecto. El dibujo en sí mismo es un proyecto si uno se propone alcanzar el proyecto. Y un análisis es proyectar, como si uno proyectara. Y entonces ahí aparecen los materiales de proyecto. Porque uno, casi sin proponérselo y sin darse cuenta, empezó a encontrar esos elementos que me llevan a abrir ese armario que yo siempre me gusta mencionar, en donde voy a guardar esos elementos, estarán ahí esperando que algún día los busque y me van a ayudar, me van a auxiliar para cosas o me van a proponer nuevas cosas. Tal Bueno, cual, sí. Yo Tal creo cual. que un poco terminando con esto, me gustó una vez una frase que usó Piñón cuando llegó, que si te tenés que perder en una isla, te tenés que perder con estos materiales, ¿no? claro, Es decir, claro. ¿cuáles son los materiales con los que sí o sí estarías en esa isla, ¿no? Que digas, bueno, ¿qué libro te llevarías a esa isla? ¿Y qué herramientas te llevarías si estarías perdido y tenés que estar el resto de tu vida? Pero acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Si estaríamos perdidos en ese armario o en esa isla, bueno, ¿qué herramientas son las trascendentales o las universales que te permiten esa
continuidad del proyecto que bueno, ¿no? Estás proponiendo. Pero, Tal cual, bueno, tal cual. antes que nada, obvio, mil gracias por No, gracias. compartir. Gracias por permitirme compartir, que me encanta. Y bueno, no sé chicos si ustedes quieren consultar algo, estamos abiertos a la No, consulta. por mí no. Yo... No, si no puede ser me parece que está bueno que después lo hagan en clase, seguramente ahí van a surgir. Sí, No, no, pero es después para de... aprovecharte, es para aprovecharte. No, sí, bueno. Pero bueno, si no, damos por finalizada la charla. Y bueno, Alex, mil gracias Bueno, gracias Guido, gracias Miguel, gracias Mauro, gracias a todos los que están Gracias a allí del vos, otro Ale, muy lado. buena. Muchas Gracias a gracias. Kai, que creo que está por ahí, a Lucas. Y nos veremos la próxima. Muchas gracias, Sí, Ale.